En esta oportunidad nos encontramos desde los lagos de Palermo, uno de los lugares más bellos de la ciudad de Buenos Aires, y nos está acompañando el licenciado Diego Osuna. Diego es el director de Osuna Consultores, una empresa que se dedica al tratamiento y transformación de efluentes industriales. Así que, Diego, agradecerte que nos estés acompañando y, si querés, si te parece, empezar explicándonos qué son los efluentes industriales y de dónde surge esta necesidad del tratamiento. Bien, bueno, gracias Ezequiel por esta nota. Y los efluentes en general son las aguas residuales, es decir, todas aquellas aguas que resultan de las operaciones de limpieza de las fábricas o bien mismo de nuestras casas, ¿no? De las cocinas, de los inodoros. En general, las aguas residuales, los efluentes, se dividen en domésticos y residuales. El asunto es qué hacer con ellos, sobre todo con los industriales. Perfecto. ¿Qué hacer con ellos? ¿Y qué se hace? ¿Cómo se los trata? ¿Cómo se los transforma? Sí, el tratamiento es una obligación. Es una obligación porque es parte de las tareas de saneamiento que hay que hacer. Si un efluente no es tratado y como la fábrica lo genera, lo vierte a un curso de agua, ese efluente va a generar un cambio en el curso de agua. Es más o menos lo mismo que, teniendo en cuenta este marco de fondo, si nosotros pusiéramos una fábrica acá al lado y tiráramos nuestros efluentes a este lago. Seguramente en poco tiempo el agua se deteriora y ya no va a haber este nivel de vida y naturaleza que hay alrededor. Y además, para las personas que se necesitaran proveer de este agua, no la podrían usar ni para beber ni para sus operaciones cotidianas. Claro. Bueno, Diego, vos hablaste de fábricas. Es común al circular por las rutas ver complejos industriales. ¿Qué pasa con esto? ¿Ayuda? Sí, los complejos industriales, también cuando hablamos de complejos industriales, no solamente tenemos que pensar en las fábricas, grandes fábricas, sino también en pequeñas agroindustrias, que pueden ser frigoríficos, usinas lácteas. Todas ellas necesitan hacer esa depuración de los efluentes, ese tratamiento de los efluentes. Lo primero que hay que considerar es que cuando hablamos de tratamiento de efluentes estamos pensando en descontaminar. Un efluente puede ser contaminante o tóxico. Es decir, en general, por ejemplo, la industria alimentaria o la agroindustria, en sus efluentes no hay metales pesados, no es ese el problema. El problema son los contaminantes, que es la materia orgánica, es decir, todo aquello que resulta de las operaciones de limpieza. Eso puede ir deteriorando progresivamente hacia donde el efluente es vertido. La gran oportunidad que tienen las fábricas sería reusar esos efluentes. Es decir, en vez de deshacerse de ellos hacia un arroyo, hacia un río, poder reutilizarlos. Y eso se hace a partir del tratamiento y de la transformación de esos efluentes. Es decir, un complejo industrial puede ser una buena oportunidad para que entre ellos puedan encontrar una sinergia y establecer un pequeño ecosistema que permita hacer algo con esos efluentes que sea algo positivo y no algo negativo para el medio ambiente. En el sitio web de Osuna Consultores se puede encontrar que se hace tanto tratamiento de efluentes como compostaje de residuos y reducción de la huella de carbono. ¿Qué serían esas dos cosas, que la huella de carbono y el compostaje de residuos? Es bueno. Bueno, nosotros cuando empezamos con tratamiento de efluentes, empezamos más o menos al mismo tiempo que se estableció la ley de residuos peligrosos. Nuestro país tiene una historia bastante reciente en cuestión ambiental. Solamente a partir del año 94, el derecho a un ambiente sano está dentro de la Constitución. Y desde ahí nosotros empezamos con lo que fue, en principio, la ley de residuos peligrosos. Es decir, hacer que los residuos peligrosos, que son los efluentes, se enmarquen dentro de los valores máximos permitidos. Eso era el tratamiento. Pero después nos dimos cuenta de que eso no agotaba la problemática de los efluentes, que era necesario un paso más. Ese efluente, tratarlo y transformarlo, por ejemplo, en agua para riego. No solamente los efluentes líquidos, sino también los residuos sólidos.
restos de barrido de corrales, por ejemplo, o restos de producciones de alimentos, todo eso generar la misma lógica, un tratamiento y una transformación que es a través del compostaje, que son todos procesos biológicos para que ese residuo se transforme en un abono. Entonces, el efluente líquido y el residuo sólido pasa a ser como un subproducto en vez de ser algo que hay que disponer fuera del ámbito de la fábrica. Buenísimo, Diego. Y eso calculo que está relacionado con la estrategia vertido cero. Exactamente. Hemos tratado de diseñar porque el gran desafío es cómo establecer un pequeño ecosistema en donde una fase se sucede a la otra dentro del ámbito y con las condiciones particulares que tiene, por ejemplo, una pequeña fábrica. Bueno, en este sentido es que establecimos el sistema transformador de aguas y residuos que fase tras fase va transformando el agua y los residuos. ¿Con qué objetivo? El objetivo de que no haya problema con vertidos. Y la mejor forma de que no haya problema con vertidos industriales es disponerlos internamente. Lo que se dice vertido cero. Es decir, no hago que mis efluentes estén en norma. No solamente eso, sino que hago que se puedan disponer internamente para no tener vertidos. Eso es la estrategia de vertido cero, residuo cero y emisiones cero. Bien, Diego. ¿Cómo se encuentra ahora la situación en Argentina, tanto en la reducción de la contaminación como en las regulaciones que rigen este tema, en relación al resto del mundo? La situación de Argentina es la situación de los países de tercer mundo. Tenemos grandes, como dije antes, nuestra historia ambiental, por lo menos en el ámbito legislativo, es muy reciente. Queda mucho por hacer. Nuestro mayor problema, diría que hoy, es aumentar la capacidad de cobertura de cloacas. Eso es lo fundamental. Es decir, si vamos a hablar de efluentes, tenemos que pensar en los efluentes también de estas ciudades. Hoy en Argentina solamente el 50% de las personas cuenta con un sistema para tratar sus efluentes y no disponerlos en cualquier lugar. Partiendo de ese cuadro de situación, el cuadro de situación industrial es igual o hasta a veces peor que ese cuadro de situación general. Queda mucho por hacer. Hay buenas iniciativas. La iniciativa que está tomando punta en esto es la iniciativa de la cuenca Matanza-Riachuelo, el río más contaminado de nuestro país, que bueno, a partir de la intervención de la Corte Suprema hay una estrategia que puede ser ejemplar para tratar un tema ambiental tan grave como es la contaminación de una cuenca metropolitana. Es decir, queda mucho por hacer todavía. Bueno, Diego, en el sitio web de Osuna Consultores se puede encontrar el concepto de huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Qué es la huella de carbono? Es un concepto bastante reciente. La huella de carbono está relacionado con el cambio climático, en definitiva. Se sabe que el cambio climático no solamente es que el planeta se calienta, sino que también tenemos más variabilidad climática. Es decir, cuando pensamos en variabilidad climática, podemos pensar en las tormentas del último año en Buenos Aires, las inundaciones en La Plata. Podemos pensar en los incendios de Córdoba por la sequía. Es decir, son eventos que nos llegan muy de cerca y nos tocan muy de cerca. El cambio climático está entre nosotros y la tendencia es que cada vez se va a hacer más difícil la situación. El cambio climático está relacionado con los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son de alguna forma los efluentes gaseosos de las actividades industriales y sobre todo dióxido de carbono y metano. Con lo cual hay una preocupación creciente en torno a esto. Y si hay una actividad humana que es la que está causando esto, desde la actividad humana nosotros podemos empezar a revertirlo. ¿Cómo? Desde nuestro rol como consumidores. Lo que se quiere es que un consumidor que va a la góndola de un supermercado pueda elegir, no solamente porque un producto engorda más o engorda menos, o es más caro o es más barato, sino también en función de si ese producto contamina más o contamina menos.
¿Cómo hago yo, consumidor, para saber que ese producto contamina más o contamina menos? Necesito que esté rotulado ese rastro de contaminación. Ese rastro de contaminación se llama huella de carbono. Hay grandes cadenas de supermercados en Europa que exigen que los productos que se exhiben tengan la huella de carbono. Con lo cual, eso hace que el que produce ese alimento, por ejemplo, necesite monitorear su desempeño ambiental en todo el ciclo de vida. Si yo hago hamburguesas, esto va desde que la vaca está en el campo, cómo crió la vaca, hasta qué voy a hacer con el envoltorio de la hamburguesa después de que mi consumidor lo use. Entonces esto implica tener esta mirada del desempeño ambiental a lo largo de todo el ciclo y medirlo con un solo número, la huella de carbono. Esto es posible y se necesita obviamente una mirada integral y alguien que acompañe para este proceso y esta certificación, por decirlo de una forma, de este valor, que es para cada producto único. Perfecto, clarísimo. ¿Hay algún caso de éxito que se te venga así a la mente que resuma un poco estos conceptos de los que estuvimos hablando? Sí, me gusta, es buena pregunta porque la verdad que hablamos de fábrica, hablamos de contaminación y en realidad esto parece muy lejano a lo que puede ser por ahí la problemática de alguien que está mirando, que es yo tengo mi matadero y tengo mi agua y bueno, ¿qué hago con todo esto? Bueno, un caso bien concreto ha sido algo que para nosotros fue un desafío, como fue un frigorífico en Tierra del Fuego. Un frigorífico, en Tierra del Fuego solamente hay 3 frigoríficos, uno de ellos es de las 3 estancias que producen el ganado en pie y necesitan tener su matadero. Y el matadero necesita hacer algo con sus aguas, porque básicamente si no hay tratamiento, estos son grandes lagunas que generan mal olor. Pero tampoco tienen la capacidad económica como para montar una gran planta de tratamiento de efluente que se fabrica por ahí en Buenos Aires y hay que trasladar 3.000 kilómetros. Con lo cual diseñamos un sistema natural, el sistema transformador de aguas residuales, STAR que le llamamos, en el cual tratamos de imitar a la naturaleza. Es decir, utilizamos ese espacio de campo para tratar el agua, transformarla en un biofertilizante y esa misma agua y el compost que también generamos con barridos de corrales, estiércol y otros residuos para abonar las mismas tierras en donde pastan los animales que sus generaciones sucesivas entrarán una vez más al frigorífico. Ese es un modelo bien práctico de cómo una inversión que era faraónica porque se pensaba en módulos compactos de tratamiento de efluente, se pudo, con el trabajo conjunto interdisciplinario, generar una solución a medida. ¿Querés dejarnos algún contacto donde la gente de las empresas puedan contactarse para informar o para pedir un poco de asesoramiento? Sí, claro. Bueno, somos un equipo de trabajo que a partir de nuestra vía de contacto principal, que es efluentes.com, tanto en nuestro website como en la página de Facebook, a partir de ahí recibimos consultas. La consulta es nuestra materia prima, porque los problemas ambientales son problemas que deben solucionarse a medida y a escala y con las posibilidades que hay para poder solucionarlo. Con lo cual, una consulta a efluentes.com es el punto de partida para que podamos desde ahí empezar a pensar en una solución ambiental. Perfecto. ¿Alguna frase como para concluir que le quieras dejar a la audiencia? ¿Alguna frase? Que transformar es una oportunidad para poder justamente convertir un problema en un beneficio, no solamente para quien genera un residuo, sino también para toda la comunidad. Muchas gracias. Vamos.